chicos a la última clase de la materia de histoemiología. Hoy vamos a estar abarcando lo que es el sistema nervioso, el desarrollo de este mismo sistema nervioso, y se dice de que después de 3 semanas de haber concebido al niño o niña, lo que se está desarrollando en esto es el tejido nervioso. Pero la diferencia es que el sistema cardíaco, si bien es cierto que es el primero que se forma o el que se desarrolla para que este niño obviamente tenga pulsaciones y ritmo cardíaco y lo podamos ver a raíz de 5 meses donde se le pueda identificar el sexo, pero desde el momento en que se une nuestra placa neural y hace el tubo, ahí ya está el proceso de lo que es la formación del sistema nervioso. Y tenemos que principalmente está, lejos de ser un tejido plano, está visiblemente dividido en 2 partes que hoy conocemos como sistema nervioso central, lo que es el encéfalo y la médula, y el periférico, que son los ganglios y nervios. O sea que en esta fase se dice de que ya se le está desarrollando el sistema nervioso porque el cierre de la cresta neural y el tubo neural, o sea, esta parte de aquí, cuando ya se nos comienzan a cerrar estas 2 estructuras y pasamos a esta parte donde se tapiza con lo que es la epidermis, ya aquí en el momento del cierre, cuando se viene la placa neural a formar el tubo neural, se nos está desarrollando lo que es el sistema nervioso. Ciertas células de la placa neural adquieren una forma piramidal, o sea, una construcción apical para arriba en dirección ascendente, que permite o introduce la constricción de la placa neural y su cambio de forma. Poco a poco, la placa se pliega sobre sí misma formando el tubo neural y la cresta neural, lo que habíamos visto en la imagen pasada. Este proceso dura entre 5 a 7 días y al final de este tenemos ambas estructuras, o sea, el tubo y la cresta, bien formadas y 2 aperturas en el tubo en cada extremo que reciben el nombre del neuroporo rostral o anterior, que es el desarrollo del cerebro posterior, y entre otras estructuras, y el neuroporo, que es el caudal posterior respectivamente. O sea, el neuroporo exterior, si podemos regresar un poquito a lo que es la imagen pasada, tenemos que esto, cuando ya se nos formó el tubo neural, o en esta imagen pongámoslo, esto es el neuroporo anterior cuando se hace el cierre del mismo tubo, y el neuroporo posterior es la manera apical, o sea, lo último que va para que se nos forme un tubito. La primera estructura que se nos va a formar es el encéfalo. Recordamos un poquito de lo que es anatomía. Tenemos que del encéfalo salen algunas de lo que son las ramas de los nervios de los 12 pares craneales, que ellos son los que nos permiten el movimiento del rostro, etc. Y que una vez cerrado el tubo neural, este va a ir perdiendo la forma de tubo que le da nombre, debido a que va a dilatar su diámetro en diversos puntos, formando las que se conocen como vesícula encefálica. O sea, todo esto cuando tenemos 25 días ya del desarrollo fetal, se nos van haciendo estas pequeñas llamitas que a los 40 días ellas están formando una estructura cerebral, o sea, lo de la masa encefálica. Ya cuando llega a los 100 días de desarrollo ya tenemos una masa encefálica que posterior a los 5 meses, esta ya tomó su estructura y está dentro de la cavidad normal o fisiológica de donde debería de estar el tejido encefálico o tejido cerebral. La dilatación más evidente se produce en la parte más anterior, que recibe el nombre de prosencéfalo. Siguiendo a este, la siguiente dilatación visible forma el mesencéfalo y después el rodencéfalo. Lo que habíamos hablado del prosencéfalo, su desarrollo continuará hasta diferenciarse en 2 vesículas encefálicas secundarias, o sea, el telencéfalo y el diencéfalo. Todo esto fue lo que vieron en neuroanatomía. Del telencéfalo derivarán los futuros hemisferios cerebrales, o sea, todo lo que está acá en azul son los hemisferios cerebrales. Y los ganglios basales. Del diencéfalo se derivará el tálamo. ¿Qué es el tálamo? Es el que nos produce todo lo que son, además de la sinapsis,
de las mismas neuronas es el que nos controla, o el policía se diría, de todos nuestros movimientos. Del encéfalo, que es la parte verde, o mesencéfalo, derivará la parte del tronco encefálico entre el tálamo y el puente, que recibe el mismo nombre en el sistema nervioso. O sea, tálamo, de donde surge lo que es el hipotálamo, y la sede central de todas nuestras hormonas o nuestro sistema hormonal en el organismo. Del roboencéfalo derivará el metencéfalo, que dará lugar al puente, o sea, la parte naranja es lo que tenemos, el puente cerebral. Y el cerebelo, que es la parte última, y mielencéfalo, que dará lugar al bulbo raquídeo y la médula espinal. O sea que, recordemos un poquito de lo que era neuroanatomía, o simplemente anatomía. Tenemos que de aquí, del cerebelo, está derivado el bulbo raquídeo. Y del bulbo es de donde se derivan del 9 al 12 par craneal. Después de esto, de haberse formado el bulbo raquídeo, tenemos esta misma estructura que va por abajo, que se mira como lila o simplemente azul oscuro, que es la parte de la médula espinal. En un principio, estos diferentes segmentos del tubo neural están constituidos por escasas láminas celulares. Poco a poco, las células de cada segmento se van dividiendo, o sea, rellenando en esta forma. Está cerrando la placa neural, tenemos el neuroporo anterior, neuroporo posterior, o sea, cefalocaudal, así se va cerrando, y al momento de irse formando una sola estructura, en este modo, nosotros tenemos el montón de somitas, o sea, a la orilla. Estas son las que se van a plegar. Dice que en el interior del tubo, haciendo engrosar las diferentes vesículas, constituyendo así los diferentes volúmenes que componen los distintos segmentos funcionales de nuestro sistema nervioso central. El desarrollo de la médula espinal, cabe destacar que las células nerviosas van a encontrar un principio de diferenciación funcional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el desarrollo de la médula espinal, nosotros tenemos ramas ascendentes, ramas descendentes, ramas posteriores, y lo último, la última rama en la que termina la médula espinal es en la cola de caballo, que de la cola de caballo salen los nervios que irrigan todo lo que es el famoso nervio ciático y algunos de los nervios que están en la zona glútea. Sabemos que en nuestro sistema nervioso hay células dedicadas a la recepción e información, o sea, las neuronas sensoriales, y las que están encargadas de la ejecución son las neuronas motoras. En este punto de desarrollo embrionario, o sea, en la cuarta y la quinta semana aproximadamente, van a ocurrir una serie de eventos señalizadores que restablecerán la primera suerte de división funcional, sensorial y motora. ¿Qué nos traduce esto? Que cuando el niño se va formando, la primera neurona que se le desarrolla es la sensorial. Cuando él tiene, pasado de las 5 o 6 semanas, o sea, cuando ya el niño ya está entrando al tercer mes, él va a comenzar a desarrollar lo que es la neurona motora. ¿Por qué? Porque es la que le va a permitir que haga los movimientos. Estas mismas señales proceden de la cresta neural, y generarán el tubo neural, la formación de la placa alar. O sea, esto que tenemos en celeste aquí, en esta placa, porque esto todo es una placa, es la parte de la placa alar, o placa de la que derivan las neuronas que participarán en la recepción sensorial de la médula espinal. Es decir, de ella se formarán las neuronas de la médula espinal, que se encargarán de recibir información sensorial procedente de nervios y órganos sensoriales. Por ejemplo, la información de la temperatura de una taza que está demasiado caliente. Además, que cuando se forma la placa alar, se unen todas las somitas, que son esta parte de acá, y cuando ya se desarrolló el niño, esta parte del desarrollo o señales sensoriantes son las que desarrollan los famosos corpúsculos que nosotros tenemos, el corpúsculo de Krause, el de Melker, todos los que nosotros tenemos para desarrollar lo que es el calor, el frío, etc. La última fase, que es la cuarta fase del desarrollo fetal,
o sea, el sistema nervioso periférico, no es que este se desarrolle aparte, pero sí es el que se desarrolla por último. Dice que el desarrollo del sistema nervioso periférico sucede solo después del desarrollo primario y diferenciación del sistema nervioso central que acabamos de ver, o sea, atrás. Es un proceso que ocurre paralelamente. Este proceso, además, dice que ocurre en estrecha interacción con el mesodermo, de donde cuáles son las partes anatómicas que derivan del mesodermo. Sencillo, lo principal, el cerebro. Recordemos que la descripción de la primera fase, que de esta capa germinativa se desarrollaban, entre otros, los músculos esqueléticos, aquellos que participan en el movimiento y la locomoción, lo que es la neurona motora. También de ella se forma la epidermis de la piel, pero recordemos que esta parte de aquí, todo lo que son las células de la piel, se desarrollan a partir del endodermo. De este se puede deducir que para la formación del sistema nervioso periférico, que el que está constituido por las vías nerviosas se conectan a un sistema nervioso central con receptores sensitivos y músculos para recibir información del medio y ejecutar acciones en estas basada en la información que debe existir en una buena relación con el precursor de estos. Tenemos que el mesodermo y las estructuras precursoras de la musculatura esquelética que albergan, denominadas somitas, que son las que se cierran a partir de el cierre, obviamente, cefalocautal de lo que es el tubo, van a marcar la pauta de desarrollo del sistema nervioso central. O sea, aquí en la imagen se logran ver lo que son las estructuras de la somita o yemas que se le pueden decir. Las células de la cresta neural agrupadas en torno a estos somitas van a dar lugar a la formación primero de los ganglios espinales. Esto es las centrales de relevo de la información que entra al sistema nervioso central. Una vez formado, estos ganglios posteriormente se ramifican en dos direcciones. La primera que es hacia la médula y hacia la periferia, creando así las vías nerviosas periféricas. Entrando a un poquito de lo que son las malformaciones congénitas con respecto a lo que es el sistema nervioso, tenemos que lo primero es la anencefalia. Estas son las más importantes, pero no las más comunes. Comunes es que de 1000 niños nacidos, uno va a nacer con esta condición. Generalmente no viven mucho. ¿Por qué? Porque no hay un cubrimiento de lo que es la parte del hueso craneano para que pueda ajustarse y además, valga la redundancia, cubrir lo que es la masa encefálica. Es un defecto del tubo neural en el que está implicado un fallo total en el cierre del neuroporo craneal, o sea, la parte arriba, la parte caudal o cefálica, con la posterior generación de las células embrionarias neurales y ausencia del tejido mesodérmico dorsal, que al final lo que va a hacer el tejido mesodérmico dorsal es cerrar este tubo neural en la parte de arriba para que el niño no nos nazca con esta condición. La ateloencefalia, que es la formación que existen, malformación existen en los huesos del cráneo con apariencia normal, pero no existen estructuras nerviosas bien diferenciadas por encima del diencéfalo. En algunas ocasiones los bebés nacidos con esta condición presentan crisis epilépticas que se evidencian en un electroencefalograma. Esto a pesar de la ausencia de la corteza cerebral como tal. ¿Por qué? Porque hay un abultamiento de lo que es la parte del diencéfalo, y recordemos que cuando hay, por ejemplo, esta imagen, tenemos acortamiento de lo que es la capa del diencéfalo, va a haber una presión en lo que es la parte del bulbo raquídeo. Entonces el niño va a tener lo que son crisis epilépticas. ¿Por qué? Porque hay una presión, no hay el total desarrollo o respiración de la parte cerebral, y va a causarnos a esto al niño. Por lo general estos niños producen o ellos nacen con estrabismo, o sea que los ojos son de manera encontrada, los niños no pueden ver de la manera normal.
hidroencefalocele, que es un defecto del cerebro en el cual el revestimiento, o sea, lo que son las meninges y el líquido cefalorraquídeo forman una protuberancia tanto en la región occipital, o sea, en la parte de abajo del cuello o de atrás del niño, y en la región frontal, que puede estar a nivel de la zona nasofrontal o nasoetmoidal y nasoorbital, o sea, en la frente, en los ojos o en la parte del etmoide o hueso de la nariz. Si solamente protruye el ventrículo se denomina meningo hidroencefalocele, mientras que si protruye las meninges junto con líquido se denomina meningocele craneal. Después tenemos lo que es el mielomeningocele, que es clasificado como un defecto congénito del tubo neural. Esta malformación, hay una fusión incompleta de los arcos vertebrales, originándose una abertura por la cual protruyen las meninges en el líquido cefalorraquídeo. Esta tumoración puede afectar en algunos casos parte de las raíces posteriores de la médula espinal y se dice que aparece en cualquier lugar de la columna vertebral, pero en la gran mayoría de los casos aparece en la región lumbosacra. Hay una gran diferencia de lo que es la espina bífida y lo que es el mielomeningocele. O sea que te está diciendo que, como vemos aquí en la imagen, hay una protrusión de lo que es el líquido cefalorraquídeo o todo lo que contribuye a lo que es la médula espinal, y hay un abultamiento, o sea, pasa entre ambas vértebras y él sale de la cavidad y se sitúa en la espalda del niño, que generalmente es en la parte de la columna lumbar y la columna sacra. Lo que diferencia lo que es la espina bífida es que las mismas ramas de los nervios de la columna vertebral, además de la misma columna, si bien es cierto que se protruye, pero se abre, o sea, ella está expuesta a lo que es la parte trasera del niño, y hay más complicaciones que lo que hace una mielomeningocele. Y así hemos finalizado, chicos, gracias.